Muy buenas noches. Hoy volvemos a abrir este capítulo interminable de la telenovela real que rodea a Cenk Torun, Mahsine Meravet y Nevin Torun. La última filtración apunta directamente a la tensión que se respira en el plató, donde, según fuentes cercanas, Nevin habría dado una instrucción tan clara como demoledora, que se distancie de Mahsine. La frase, dirigida supuestamente al manager de Cenk, ha corrido como la pólvora entre bastidores. Lo que empezó como un rumor se transformó en una orden tácita para todo aquel que comparte escenas con la pareja más comentada del momento. Los trabajadores del set comentan que nunca habían vivido una atmósfera tan cargada de miradas incómodas y silencios forzados. Nevin Torun, quien durante semanas había permanecido en un discreto segundo plano, parece dispuesta a mover su última ficha. Para algunos, esta exigencia no es más que una declaración de guerra fría. Para otros, es una estrategia de supervivencia emocional, no soporta verlos juntos ni en escena. El entorno de Mahsine no ha tardado en reaccionar. Cercanos a la actriz sostienen que sigue concentrada en su papel, ignorando los susurros que se cruzan a sus espaldas. Incluso aseguran que, lejos de hundirse, su determinación se ha reforzado. Mahsine está dispuesta a demostrar que puede sostener cualquier mirada. Mientras tanto, Cenk Torun vuelve a quedar atrapado entre dos realidades opuestas. Por un lado, la lealtad a una esposa que no está dispuesta a compartir su espacio ni siquiera frente a las cámaras. Por otro, la química evidente con Mahsine, que alimenta rumores de un romance que él nunca ha confirmado públicamente. Los compañeros de reparto comienzan a confesar, bajo anonimato, que la tensión es palpable. Las pausas entre tomas se han vuelto eternas. Los susurros corren por los camerinos. Cada gesto de Cenk se analiza como una prueba de lealtad o traición, según el bando que mire. Los técnicos de producción no pueden evitar sentirse incómodos. Se rumorea que incluso el director ha tenido que intervenir para mediar entre miradas que queman. Algunos dicen que esta orden de distancia se está convirtiendo en un boomerang que amenaza con alterar la fluidez del rodaje. El rumor se ha extendido también a los fans. En las redes sociales, los seguidores de Nevin aplauden su firmeza. La ven como una mujer que se plantea y defiende lo suyo hasta las últimas consecuencias. Por su parte, los fans de Mahsine interpretan todo como una cortina de humo para hacerla quedar como la tercera en discordia. Cenk guarda silencio ante los periodistas. La prensa lo persigue dentro y fuera del set, pero él responde con evasivas. Su círculo más cercano reconoce que está agotado, que cada día es un malabarismo emocional para sostener dos realidades irreconciliables. Nevin, fortalecida por el apoyo de sus amigas y familiares, ve esta estrategia como su último golpe sobre la mesa. Dice que no permitirá que nadie invada su territorio. Para ella, cada minuto que Cenk pase lejos de Mahsine es una victoria simbólica. Sin embargo, hay quienes piensan que este distanciamiento forzado podría encender más la chispa prohibida. La tensión, dicen, es la antesala de la pasión. Y este triángulo ha demostrado que se alimenta de la fricción y el escándalo. Mahsine, mientras tanto, sigue publicando fotos en sus redes, como si nada la perturbara. Imágenes en solitario, frases crípticas y sonrisas enigmáticas. Su silencio es interpretado como una declaración de fuerza, no piensa esconderse ni pedir disculpas. Algunos medios insisten en que esta no es la primera vez que Nevin exige a Cenk tomar distancia. Dicen que en privado, esta exigencia se repite como un mantra cada vez que surge un nuevo rumor de cercanía. Pero nunca había sido tan pública y tan directa como ahora. El equipo de producción teme que esta tensión termine afectando la calidad de las escenas.
Para el público, cada mirada entre Zeng y Maxine se convierte en un análisis de intenciones. ¿Es actuación o realidad? ¿Hay rencor o deseo? Nadie lo sabe. Los foros de fans hierven. Algunos defienden que Nevin tiene todo el derecho de proteger lo que considera suyo. Otros opinan que ya es tarde para marcar líneas rojas. Porque si algo ha quedado claro en esta historia es que las fronteras se desdibujaron hace mucho. Zeng, dicen sus amigos, no duerme bien. Cada escena que comparte con Maxine se siente como una prueba de fuego. Cada abrazo, cada roce accidental, cada mirada fuera de guión alimenta la tensión de un matrimonio en la cuerda floja. Los paparazzi, por su parte, ya se han posicionado estratégicamente a las puertas del plató. Esperan la foto definitiva, un beso robado, un grito fuera de lugar, una lágrima. Todo puede convertirse en portada si la tensión explota. Los allegados de Nevin insisten en que esta instrucción es solo el comienzo de un plan más amplio. Si Zeng no cumple, hay rumores de que podría haber consecuencias aún más duras. Algunos hablan de filtraciones de pruebas, de secretos guardados bajo llave. Para Maxine, esta es solo otra batalla en un campo minado que ya aprendió a caminar sin miedo. Su actitud calmada desconcierta a Nevin y enfurece a quienes esperaban verla derrumbarse. Su mensaje parece claro, no me iré. Entretanto, los fans de la serie siguen disfrutando del espectáculo paralelo. Para muchos, este drama tras las cámaras ya supera a la propia trama. Porque la vida, a veces, escribe giros que ni el mejor guionista podría imaginar. El rodaje continúa, aunque cada jornada se siente como una partida de ajedrez. Nevin juega sus piezas, Zeng vacila y Maxine desafía. Nadie sabe cuál será el próximo movimiento. Lo único seguro es que la tensión no hará más que crecer. La pregunta es, ¿hasta cuándo podrá sostenerse esta farsa? Porque mientras se repiten escenas frente a cámara, detrás de ellas se filtra una realidad mucho más explosiva. Una realidad en la que un simple paso en falso puede derrumbar todo. Así termina esta jornada. Pero mañana, seguro, habrá un nuevo capítulo en esta novela sin guión. Porque aquí, cada susurro se convierte en titular. Y cada silencio, en una bomba a punto de estallar.